No estamos hablando de que he gobernado con Bildu, porque no hay ministros, no hay consejeros. Permítame continuar la reflexión. En segundo lugar, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu, no lo hay. Y en tercer lugar, lo que ha habido es, lógicamente, una dinámica parlamentaria con EH Bildu como con otras formaciones políticas para sacar adelante muchas de las leyes y los avances sociales que eran necesarios en este país. Le llamamos avance social, señor Sánchez, a que Bildu haya llevado en listas 44 etarras, 7 de ellos asesinos. Ese es el avance social. ¿Que no está en el gobierno? No, está debajo de la mesa del gobierno. O sea, ahora esperará este señor Pedro Sánchez que le premiemos el hecho de que, en vez de ponerlos sentados en igualdad, lo tenga justo a la vuelta de la esquina para que le diga Bildu, Arnaldo Otegi, es decir, aquellos que formaron el partido procediendo de ETA, le diga qué es lo que tiene que hacer y espera todavía que nos lo creamos. Vamos a ver, yo simplemente un mensaje para las dos derechas, Partido Popular y Vox, Vox y PP. Y casi diría más dentro del Partido Popular una persona llamada María Guardiola, que ha saltado una muy triste escenografía, a un muy triste protagonismo a lo largo de estos días, por generar problemas cuando el objetivo de todos los que hemos votado era conseguir que este señor deje de pactar con ETA, deje de pactar con todo el conglomerado que tiene de personas, partidos, etcétera, que están deseando acabar con la Constitución española, acabar con la unidad de España y acabar con todo lo que hemos construido desde el año 78. Bueno, el objetivo de los votantes era conseguir que dos partidos, PP y Vox, Vox y PP, se entendieran de forma que sumaran la mayoría suficiente para que este señor, junto con los bilduetarras, con los golpistas, separatistas y comunistas, se fueran a su casa y desaparecieran por una larga temporada del panorama político. Bien. Y en medio de todo eso, y viendo que encima se cachondea este señor de todos nosotros diciéndonos que no ha pactado con Bildu, ¿vale? Bildu ha conseguido a lo largo de esta legislatura el control de Navarra, ha conseguido el control de todo el cauce de dinero financiero en los ayuntamientos de Navarra, ha conseguido disparar, gracias a todo el protagonismo que le ha dado Pedro Sánchez, sus expectativas de voto, ha conseguido incrementar, atención, hasta el punto de que ha adelantado a PNV en 400 concejales, ha obtenido uno de sus mejores resultados y la mayor cuota de poder que nunca jamás había imaginado, ha conseguido liberar a 32 etarras, ha conseguido llevarse a todos los etarras a las prisiones del País Vasco y ha conseguido, incluso no solamente disparar las inversiones en País Vasco y las que gestionan ellos en Navarra, sino que ha conseguido además convertirse en la fuerza de referencia, es decir, los proetarras en estos momentos en País Vasco y Navarra. Y nos dice que no ha pactado con ellos. Es de vergüenza. Pero de verdad, el mensaje para María Guardiola en primerísima persona, para Vox también. Háganos fácil a los votantes, que somos los que mandamos. Los partidos son instrumentales. Esto se llama democracia representativa porque los políticos están al servicio nuestro. Por algo les pagamos, por algo les sentamos, por eso les mantenemos, hasta por algo les aguantamos. Pero sobre todo les financiamos, ¿vale? Y por lo que les financiamos a la gente de la derecha es para que se entiendan y expulsen a toda esta gente. Yo no quiero ni pensar como estas escenas, ¿verdad, señora María Guardiola? De yo ahora que levanto la bandera LGTB más alta que nadie. Mire, para empezar, usted que no es liberal, no hable a los liberales de cómo se respetan los derechos y las libertades y la privacidad de la gente. Sabemos mucho más que usted de todo esto. Pero sabemos de que ese respeto de la libertad va en dos direcciones. Es decir, yo respeto a todo el mundo porque todo el mundo tiene derecho a su opción sexual, a su opción educativa, etcétera, dentro del marco de la Constitución, pero todo el resto, es decir, esos que desde la izquierda levantan esa bandera, tienen que respetar exactamente igual la independencia formativa de mis hijos y de los hijos de todos los padres, ¿vale? Esto funciona en dos direcciones. Entonces, señora María Guardiola, no se nos ponga tan estupenda levantando banderas que han sido deformadas por la izquierda porque no son banderas reales y generando un obstáculo absolutamente ficticio porque lo que quiere usted es mandar más en su partido. Si fruto de gente como María Guardiola se fastidia el mandato real que hemos dado a la población, a los dos partidos, de que se entiendan, y se lo digo también a Vox, porque hay algunos perfiles más que sustituibles, ¿verdad? Una persona con determinada condena, con 22 casos de persecución a su mujer. Oiga, y si nos ponen las cosas fáciles a los que mandamos y pagamos, que somos nosotros, no son los partidos. Los partidos están para servir a la población. A ver si nos enteramos de esta cuestión. Por eso esto no se llama partitocracia, no, se llama democracia. Es que es fácil de entender, pero por lo visto es difícil de plasmar. Háganoslo fácil, porque como el 23J nos tengamos que volver a tragar a comunistas, socialistas, proetarras, separatistas y golpistas, no tengan ni la más mínima duda de que nos vamos a acordar de quiénes han sido los que no se han puesto de acuerdo para aquello que era el mandato real. No son sus caprichos, son nuestras necesidades las que importan. Espero que lo entiendan, porque esperemos que lo que estamos viendo de desunión, de ataque cruzado, etcétera, no llegue al 23J, porque si no sería literalmente imperdonable, y lo digo literalmente, imperdonable, que no se hayan entendido para expulsar a semejante personaje como este señor, Pedro Sánchez.
pues íbamos bien, por decirlo de alguna manera, me estoy refiriendo evidentemente a echar a Pedro Sánchez, que es lo más importante que podemos tener en el escaparate. Íbamos bien y llegó la típica tontería de la derecha y en esa estamos metidos ahora. Llegó el fango, llegó el barro y llegó el yo quiero más y el yo no te voy a dar nada y vamos a pegarnos. No sé si se acuerdan ustedes, pero en uno de los programas cuando convocó Pedro Sánchez las elecciones en plenas vacaciones, así al estilo suyo, lo digo con toda la ironía, respetuoso con los españoles, le importamos un soberano comino, uno de los factores que dijimos que podía estar motivando ese adelanto electoral para meterlo ahí era precisamente explotar las posibilidades de enfrentamiento entre PP y Vox, Vox y PP, porque como suelen ocurrir, así las podía aprovechar Pedro Sánchez. Y desmovilizaba una derecha que veía que no somos capaces de entendernos ni entre nosotros mismos. Vale, pues ha ocurrido. O sea, anda que es triste que al final resulte que el más listo de la barraca es Pedro Sánchez. Anda que es triste, ¿eh? Anda que es triste que lo que era previsible tenga que acabar ocurriendo. La una, María Guardiola, que ahora le vamos a ver, porque es que se ha sentido más feminista ultra que nadie. Vamos a ver, señora Guardiola, ¿usted tiene alguna duda de que los que están diciendo que quieren penas más duras para los maltratadores, me refiero a Vox, le van a ayudar a combatir la violencia machista? ¿Tiene alguna duda, en serio? Pues yo no la tengo. Vale. Por parte de Vox, ¿tienen ustedes alguna duda de que aquí lo importante no es el término que se le pone a eso, sino pactar para expulsar a Bildu, a Esquerra, a Podemos, al PSOE? ¿Tienen alguna duda? No. Pues se ponen de acuerdo todos ustedes. Y a las cabezas visibles, lo digo porque Feijóo está intentando templar gaitas, pero hay otro que cuando ha tenido problemas, y me refiero a Santiago Abascal, no se ha referido a lo que hacía Guardiola, se ha referido a lo que hacía Feijóo, cuando Feijóo no lo había hecho. ¿Qué tal si nos entendemos? Esto era una cuestión de defensa de España, ¿verdad? Digo yo, no sé, a lo mejor estoy muy equivocado, pero yo pensaba que era esto. Y el 23J nos lo jugamos todo. O sea, yo espero que no haya una desmovilización provocada por este tipo de enfrentamientos. Pero bueno, vamos para bingo. María Guardiola, atención, que se ha lucido, ¿eh? Ellos han antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio. Vox no ha sido capaz de ver más allá de su propio ombligo. Ellos hablan mucho de cambio, pero a la hora de la verdad lo que hacen es proponer medidas totalmente obsoletas y buscar el aplauso fácil de los suyos. Y a un partido lo que hay que pedirles es altura de mira y respeto a su tierra. A su tierra, sobre todo a los votantes, que somos nosotros, no usted, señora Guardiola. Sandra León, Raúl Vilas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no sé, es que coges frases y es que esta frase es perfectamente eliminable. O sea, ¿pero qué ha dicho? Es que no llego a entender nada. De veras que esto es un motivo, dice, hay que pedirle respeto por su tierra. Yo la tierra, pues no sé, planto cosas, la piso, no, hay que tener respeto por los votantes. Y los votantes les hemos pedido que se entiendan para expulsar el comunismo, los proetarras, el separatismo, el golpismo. Te dejen ya de jeroglíficos extraños. ¿Esto que has puesto, María Guardiola, es un motivo para no llegar a algún tipo de acuerdo y conseguir que expulsemos al comunismo? ¿O es que yo ya soy marciano? No, vamos a ver, yo entiendo que en una negociación para conformar un gobierno, ya sea de un gobierno de coalición o un gobierno apoyado por dos partidos, pues cada partido haga valer sus posiciones y sus votos y los diputados que tienen cada uno en la Asamblea. Entiendo que eso es una negociación normal, se puede discutir la mesa para ti, una consejería, entras en el gobierno, no entras, reparto de poder, hasta ahí normal. Lo que no es de recibo es que insista esta señora, como ya dijo el otro día, hablando de la cuestión de la bandera LGTBI, de que si Vox es machista, tal, y además cuestiones que no son las que preocupan ahora mismo a Extremadura, porque ella habla de respeto por tu tierra y Extremadura es la región más pobre de España, tiene muchísimos problemas y no puedes hacer saltar por los aires una posibilidad de cambio pues, con esas tonterías. Dice que busca el aplauso de los suyos, ya, es que el PP también debería buscar el aplauso de los suyos. Amén de que yo ya estoy de los terrícolas, que yo sepa, la tierra de esta mujer es la misma que la mía. ¿O es que el boletín oficial del Estado es distinto en Extremadura que en La Rioja, que en Madrid, que en Cataluña? Entonces, ¿la tierra de esta señora no es España o qué? Claro, Entonces, ya de los terrícolas. Y tenemos la prueba en Valencia, que se puede llegar a un acuerdo programático, que hay, si el Partido Popular y Vox tienen muchísimas cosas en común, es cuestión de voluntad, de ponerse de acuerdo. Y por un lado, bueno, luego hablaremos también de Vox, porque también es muy preocupante la deriva de Vox, las purgas que estamos viendo, y yo no sé hacia dónde quiere ir ese partido. Y lo más preocupante de todo es la consecuencia que puede tener esto de una desmovilización de la derecha cuando se dan
existan las condiciones idóneas para tener un resultado histórico y que ponga en riesgo el echar a Sánchez, o que se quede todo ahí tan ajustadito, que además en esas situaciones hay que recordar que es en las que Sánchez se mueve mejor. Un bloqueo de investidura, estar en funciones, alargar las cosas. Entonces, respeto a los votantes, por favor. Es lo que le pido tanto al Partido Popular y a Vox, es que respeten a sus votantes. Sandra León, luego vamos a escuchar a Feijóo, pero vamos a ver el otro modelo, Mazón, Comunidad Valenciana. Porque vaya por delante aquí una cosa, si se tienen que entender dos, los dos tienen que entenderse, no es uno. Y hay una cosa en la que tiene razón Vox. Si yo peso tanto y no llegamos a un acuerdo y yo te pido una consejería, pues habrá que darla, ¿no? Digo yo, es que tampoco lo veo tan extraño. Oye, anda que no hay consejerías, anda que por desgracia no pagamos impuestos para soportar departamentos absolutísimamente inútiles por todas partes. No sé, lleguen a algún tipo de acuerdo, pero bueno, vamos a escuchar a Mazón y te lo pregunto, Sandra. ¿Por qué esperar más para poner en marcha un gobierno de cambio? El cambio que ha votado mayoritariamente la sociedad valenciana. No hay razón para hacerlo y, por tanto, quiero decirles que estamos absolutamente convencidos que estamos cumpliendo escrupulosamente el mandato que los ciudadanos el pasado día 28 de mayo nos dieron. No hay tiempo que perder. Que tiene toda la razón. Hombre, O sea, yo creo no sé, que el o espectáculo... tiene las orejas más grandes o debe ser el único que escucha, no sé. El espectáculo que hemos visto esta semana es lamentable. En Valencia han llegado a un acuerdo, con lo cual se puede llegar a acuerdos. Y luego, además, lo que tú decías, ¿no? Que hay muchas consejerías, que, hombre, las negociaciones todo el mundo sabe cómo empiezan, siempre empieza por un máximo, ¿no? Y Vox, en el caso de Extremadura, pues podía pedir vicepresidencia, 2 consejerías, un senador, pero luego, bueno, pues está en esa negociación el ir rebajando lo que se pide y el llegar a un acuerdo, y bien le podían haber dado una consejería, pues, de Agricultura, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que aquí el problema en Extremadura no han sido tanto, o esa es mi percepción, el reparto de sillones, que también, sino las declaraciones que ha hecho María Guardiola dinamitando una negociación, y que creo que son innecesarias, voy a decir, porque pueden ser más o menos oportunas, pero lo que creo que no son parece que necesarias. se las había redactado Félix Bolaños, literalmente. Efectivamente, yo creo que esas declaraciones han sido absurdas. Y luego, respecto a lo que es el reparto de sillones, hay que tener en cuenta, pues, 2 cosas, ¿no? Uno, lo que decimos, que la negociación es eso, tú empiezas pidiendo mucho, luego yo te doy menos y luego veremos cómo acaba. Y 2, es que una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad con la que jugamos. Y se habla mucho de María Guardiola como la Ayuso extremeña. Bueno, hay una gran diferencia. O sea, Ayuso, bueno, pero una muy básica, y es que Ayuso en la anterior legislatura se negó a que Vox entrara porque podía negarse, porque tenía más escaños que toda la izquierda. Pero es que Guardiola, por mucho que quiera... Pero si es que no ha ganado las elecciones, claro, que sus resultados son espectaculares, son los que son. Y lo que tiene que hacer es responder a sus votantes, que no le han votado para hacer lo que está haciendo, sino para propiciar un cambio en Extremadura. María Guardiola lo primero que debería pensar es cómo ha podido perder con una persona que tiene al pueblo extremeño como el pueblo con menor renta per cápita de toda España. Hágaselo mirar, porque a lo mejor si hace las cosas de otra manera consigue más votos. Y así efectivamente usted pasa a no necesitar a Vox, pero mientras que los necesite, a mí que me cuenta, ¿con quién va a pactar? ¿Con el PSOE? Hay un argumento que me parece brutal. Ahora vamos a escuchar a las respuestas de Feijóo, pero que me parece brutal. Dice, no puedo pactar con ellos porque aunque me digan que me van a respaldar en las medidas de protección de las mujeres, no asumen el término violencia de género. Pero podría pactar con el PSOE. Con el que ha soltado a más de 100 violadores, que por lo visto los violadores son unos benefactores de la humanidad y en especial de las mujeres. O sea, yo no he visto un argumento más ridículo en mi santa vida. Pero bueno, vamos con Feijóo. La primera parte, atención, respuesta, y yo creo que va bien clarito, además lo hizo en esta casa, lo hizo con Federico Gemelo Santos, respuesta sobre el pacto con Vox, con naturalidad, con normalidad, en la Comunidad Valenciana. En Valencia el Partido Popular saca, creo recordar, 40 escaños, Vox saca 13 y la mayoría son 50-51. Pues evidente que Vox ha sido determinante en estas elecciones y lo ha votado mucha gente. Se han sentado el señor Mazón y los representantes de Vox. Suena normal, ¿no? Vale. Ahora con respecto a Guardiola, fíjense, cuidado, porque sí que hay diferencias entre lo que dice Feijóo y lo que dice Guardiola. Atención. El Partido Popular de Extremadura ha obtenido casi el 39% de los votos y Vox ha obtenido el 8% de los votos. Ha obtenido el Partido Popular 28 escaños y Vox 5. En consecuencia, es desproporcionado que Vox controle la mesa del Parlamento y que forme parte del gobierno de forma simultánea con 5 diputados. Creo que esto la mayoría de los extremeños lo han entendido. Pues sí, eso sí, lo de Guardiola no. Que está defendiendo su posición y que está diciendo que no puedes pedir una cosa y la otra.
que tienes que elegir. Y si tienes que elegir, ¿qué tienes que hacer? Negociar. ¿Qué ha hecho María Guardiola? Hacer saltar por los aires, bombardear la negociación. Por tanto, María Guardiola no está respetando en estos momentos el discurso de Feijóo. Pero bueno, yo simplemente quería decir una cosa. Amén ya de María Guardiola, de verdad, es que no has ganado las elecciones. Es que ese es el pequeño problema que tú tienes y que tienen los extremeños. Ojalá hubieses hecho mejor los deberes y así hubieses ganado. Bueno, el resultado, y fíjense cómo se ha dado la vuelta este indicador. Esto es el mix que hace de sondeos y de encuestas Electrocracia. Las mezcla todas, tal. Este está actualizado al 19, es decir, hace nada. Es decir, ya ha incorporado parte de esta pelea. No la parte final, pero sí parte. Y fíjense en este pequeño detalle, porque el Partido Socialista está subiendo. Por aquí estará el 23J. Esperemos que esto no siga así. ¿Y qué le ha ocurrido al Partido Popular? Que está bajando. Qué curioso. ¿Y qué ocurre con Vox? Sube por decir algo, porque está en una extraña llanura y no termina de despegar. Traducido, sube más el Partido Socialista y bajan el Partido Popular y Vox repunta algo, pero muy poquito. Podemos, gracias a Dios, se sigue pegando un leñazo de mucho cuidado, pero cuidado, porque empieza a mitigar esto. Y Sumar se cuela en medio, no con un gran dato, es decir, sigue bajando, vale, pero no baja mucho, desde luego ni por lo más remoto lo que está bajando el PP, y Podemos está amortiguando la caída. Y mientras, el Partido Socialista subiendo. No sé si tenemos ya conexión con Arcadio. Arcadio, muy buenas. Muy buenos días, Carlos. Un placer estar con todos vosotros, con Raúl, con Sandra y con los millones de oyentes. Encantado, Arcadio. Yo estaba explicando lo que aparece en el mix de todas las encuestas. Sé que aquí está la tezanada de turno, vale, lo sé perfectamente, pero la cuestión es que empieza a marcar esto y te lo quiero preguntar a ti. El que se vea a Partido Popular y Vox, Vox y Partido Popular, pegándose zurriagazos, como si no hubiese un fin, como si no hubiese un objetivo final, como si no tuviésemos todos la cara de Pedro Sánchez metida durante las pesadillas peores de la noche, ¿esto ayuda, no ayuda, va a tener repercusión en el voto del 23J, desmoviliza? Evidentemente, Carlos, y nadie podrá esperar lo contrario, desmoviliza al centro derecha y por contrario moviliza a la izquierda. Esta semana de enfrentamientos absolutamente incomprensibles para el segmento de votantes del centro derecha va a pasar factura y con los números que manejamos en Demoscopia y Servicios empieza esto, y permitirme, y no quiero ser derrotista, a ponerse feo. Otra semana como esta y la holgura que tenía el centro derecha, que hablábamos hace 7 días de que podía estar por 182, 183. La suma, ¿verdad?, de PP y Vox. La suma de los dos empieza a estar por debajo de 180. Otra semana estúpida como esta y vemos a Sánchez con una seria probabilidad de volver a gobernar. Es que el centro derecha no se puede permitir esto. Arcadio, mismo, por aclarar, porque va y resulta que cuando la gente se mete en los partidos se olvida de una cosa que se llama España y se mete en el partidito, se echan ahí la escafandra y se sienten muy a gusto. Carlos, es horrible eso, pero bueno. Claro, hasta que desaparece el partido. Pero una cosa, cuando se pegan dos, ¿hay alguno que sale ganando? Lo digo por dejárselo claro, a PP y Vox, Vox y PP. Si se pegan los dos... En términos electorales, Carlos, pierden los dos. Pierden los dos. No puede perder más que otro, pero pierden los dos. Entonces, este enfrentamiento... Aunque es un negocio maravilloso, vamos. Claro, es que, vamos a ver, España es como es y PP y Vox están condenados a entenderse. Dentro de eso, como bien has dicho, puede haber distintas fórmulas y ahí tiene que estar la habilidad, pero ya no solo la habilidad, yo apelo al patriotismo de estos dos partidos. Es que, de verdad, son conscientes de lo que le va a suponer a España 4 años más de Pedro Sánchez, ¿lo han pensado? ¿Compensa eso que si esta cartera, que si no entra, que si le regalamos la mesa en Extremadura al PSOE? ¿De verdad compensa el pensar por un minuto 4 años más de España gobernada por Pedro Sánchez? Es que probablemente no quedará España. Arcadio, No te voy a pedir te voy a pedir que repitas la frase de si estamos una semana más así, nos cargamos el juguete. Lo digo para que a la gente le quede clara. El margen que tenía, yo lo dije la semana pasada, insisto, quien tenga otros planes, allá él y que los explique. La clave y el número a mirar es la suma de diputados de PP y Vox. Eso tiene que estar en 176 o muy, muy cerquita. No hay prácticamente nadie con quien pactar. El margen que había la semana pasada, en esta aproximadamente una mitad se ha perdido. Si estaban por 182, 183, de la media de encuestas serias, por no entrar en ninguna en concreto, ahora mismo eso empieza a acercarse y está por debajo del 180.
179, 170, otra semana estúpida como esta y vemos esa suma por debajo de 175. Eso le va a dar una moral a la izquierda un poco que estaba derrotada increíble. ¿De verdad este espectáculo tiene algún sentido? ¿Alguien está pensando en España? Y apelo directamente a los dos partidos, porque ponerse a buscar culpas de uno y otro, yo no entro en eso. Dejen de hacer tonterías. Si esta semana han hecho una tontería muy grande. Otra semana como esto y nos vamos a un partido que has ido ganando en términos de baloncesto muchos minutos, pero llegas a los dos finales y te lo encuentras empatado. Arcadio. España no se puede permitir eso. Muchísimas gracias, Arcadio. Un placer, Carlos. Bueno, según estaba diciendo Arcadio, os estaba dando esos datos, efectivamente ahí tenemos el panel del mix. Si nos vamos a la horquilla, Raúl, peor, y sumamos, estaríamos Partido Popular 140, Vox 38, efectivamente estaríamos por debajo en el peor de los escenarios, pero es que hay que ponerse en el peor de los escenarios. Cuidado que el superior tampoco es que suba mucho, que es que sube 3 en total, pero en el peor de los escenarios efectivamente habríamos roto esa barrera de sumar 180. Y la mayoría absoluta en España son 176. ¿Queremos llegar al último minuto con la lengua fuera, sin saber si una jugarreta de último segundo, sin saber si los famosos votos, los 400.000, estos nuevos que han metido, de los herederos, de los exiliados de la guerra civil, son capaces de desequilibrarlo? Pues yo particularmente no tengo ni la más mínima intención de llegar así al 23J. Es preocupante. Yo creo que de lo que decía Arcadio Mateo, muy importante, la palabra estúpida, semana estúpida, porque si algo define esto es la estupidez. La gente que sigue este programa lo sabe, y no es cuestión de presumir ni de querer acertar, pero desde el primer momento lo dijimos. Ojo, que la única baza que tiene Sánchez es el enfrentamiento PP y Vox y la desunión. Lo dijimos. Y claro, cuando es tan evidente la estrategia de tu enemigo y aún así tú no haces, o sea, se lo pones en bandeja, es que eres estúpido, no tiene otra explicación. En una guerra, digamos, hablando metafóricamente, lo que tienes que hacer es ocultar a tu enemigo lo que quieres hacer. En este caso, Sánchez, lo ha puesto claro. Y aún así, estamos con estas, que si la bandera LGTBI, que si una serie de mamarrachadas, hablando claro, que no tienen nada que ver ni con los problemas de Extremadura en concreto, ni por supuesto con los problemas de España y con la situación de emergencia que tenemos para echar a Sánchez. Es una cuestión de patriotismo. Si Partido Popular y Vox no son capaces, y sus dirigentes, de asumir eso, que es su obligación, pues que dejen paso a otros. Sandra, mira, pongo un ejemplo. Vitoria lo reclamaba Bildu, Pamplona lo reclamaba Bildu. Son socios absolutamente preeminentes, o sea, van unidos, parecen siameses, PSOE y Bildu. Se han puesto de acuerdo. Ojo, que yo no estoy pidiendo que a Vox se le saque, pero el PSOE sabía que le iba a manchar y lo ha escondido. ¿Alguien tiene alguna duda de que mandan exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Van a controlar todos los procesos normativos, legislativos, etcétera, pero se han escondido. Yo en esta ocasión, sinceramente creo, y además las encuestas iban de maravilla después del ejemplo valenciano. Es decir, te pones de acuerdo con toda naturalidad y ¿qué pasa? Sí, mira, que los la votantes consejería, se por descontado ese no pasa acuerdo. nada, pues traslada eso. Cuando se ha puesto mal, no ha sido cuando han pactado y les han dado consejerías. Cuando se ha puesto mal, ha sido cuando les han bloqueado y han insultado ya ni siquiera al partido, sino a los votantes de Vox. Y más eso, yo insisto mucho en eso, que ya no es tanto el que tú te niegues a que alguien entre en el gobierno, sino a esas declaraciones que son innecesarias. Porque el reparto de consejerías podían haber seguido tensando la cuerda, alargado más la negociación, no pasa nada. Pero esas declaraciones y ese insulto, tú lo has dicho, a los votantes. Es que tú tienes que respetar a los votantes. Puedes no respetar a determinadas políticas, a determinados cargos de un partido que te pueden gustar más o menos y que puedan decir cosas pues que sean más o menos adecuadas, pero a los votantes les tienes que respetar. Entonces, bueno, yo lo único que espero de todas formas es que a nivel nacional, sinceramente, espero que Feijóo lo sepa reconducir. Yo creo que sus declaraciones son muy diferentes a las de María Guardiola y creo que aunque efectivamente el riesgo está ahí, que pueda pasar factura en las encuestas, que Feijóo pueda reconducirlo si no va más la estupidez que puede ser. Es que es incompatible tener un discurso que es acertado de hay que derogar el sanchismo porque estamos en
un deterioro institucional sin precedentes, es una emergencia, es una cuestión prioritaria, y que por otro lado, los mismos que tienen ese discurso, la gente vea que son incapaces de ponerse de acuerdo en cosas muy sencillas, como se ha visto en Valencia, que es muy fácil. Entonces, claro, eso, ¿cómo no va a desmovilizar al votante? Por un lado, te desmoraliza porque no le gusta ver a los tuyos que son incapaces de ponerse de acuerdo, pero es que además tu propio discurso pierde fuerza, porque si es una emergencia, pues habrá que actuar como tal. Totalmente. Muy rápido, Sandra. Solamente quiero decir que es verdad que estamos poniendo el acento en María Guardiola, pero Vox también tiene su responsabilidad y Vox-AD tiene su responsabilidad, que aquí hay dos culpables de que una negociación se haya dinamitado, y yo creo que no hay que quitarle responsabilidad y que hay a que Vox. elegir perfiles. Si es tan prioritario, los frikis se los meten en la caja y los mandan para su casa, porque si el PP va a tener que hacer un esfuerzo para asumir gente, pónganle gente que sea asumible, no un señor que se siente el más listo del planeta colgando en Twitter: las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. Sic. Entonces yo, de verdad, y si ponemos gente, anda que no hay en España gente brillante, no, para poner, mira, el friki mayor del Vox planeta. tiene que decidir qué quiere ser de mayor. ¿Quiere ser Meloni o quiere ser un partidito de estos de la extrema derecha que al final no pintan nada, no influye? ¿Quiere influir en la política Vox? ¿Quiere cambiar las cosas? ¿Quiere que España mejore? Pues que se espabile y que haga las cosas con un poco de sentido común también. Bueno, pues vamos al siguiente bloque. En el siguiente bloque lo que está haciendo Sánchez, el mayor mentiroso del planeta, el gran impostor, así hago publicidad de mi libro, ahora se lo enseño. El gran impostor, ¿qué hace? Está escondiendo los pactos con Bildu. Ahora vamos a hablar con Carlos García Danero a ver si ha perdido fuerza o no ha perdido fuerza Bildu. Tiene la mayor fuerza, pero la tiene escondida y se van entendiendo. Y mientras los otros exhibiendo los zurriagazos. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. Yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en alguna de mis comparecencias, y también muy complejas. No era yo, Carlos, pero vamos, el del libro sí es él, el gran impostor. Déjenme que me haga publicidad, cómprenlo, porque de verdad que tiene toda la explicación de lo que está pasando. No se puede mentir más. O sea, no es que yo haya mentido, sino que lo que dije no se adapta porque ha habido un cambio político. ¿Pero qué cambio político? O sea, tenía trazado perfectamente un rumbo de la mano de Esquerra y Bildu, Bildu y Esquerra, y lo está cumpliendo. Y de eso vamos a hablar precisamente en este bloque. Miente porque intenta sobrevivir con unos pactos que niega. ¿Dónde los niega? Donde en estos momentos están escondiendo la presencia de Bildu, en Vitoria, en Pamplona, Diputación de Guipúzcoa, etcétera. ¿Pero piensa dejar sin pagar la deuda que tiene él con Otegi? Ni por lo más remoto, porque no puede, porque si no le van a sacar todas las vergüenzas. Están unidos y esa es la realidad de lo que tenemos. Bueno, seguimos con Sandra, seguimos con Raúl. Quiero que veáis más declaraciones de este señor. Quiero que veáis lo que él asegura, por ejemplo, sobre el tema del sí es sí. Luego vamos a hablar con Carlos García Danero y vamos a hablar de cómo está ocultando el entramado real de su gobierno. Pero es que ha construido un gobierno en base permanentemente a mentiras. Escuchen cómo ahora va y resulta que él no tenía nada que ver con la ley del sí es sí. Él, el que anunció públicamente y dijo: es una norma de vanguardia, lo hemos conseguido, va a ser la referencia de toda la legislación. Sí, sí, europea, sí, sí, para cachondearse será. Porque nos ha dejado con más de 1000 rebajas de penas de violadores. Escúchenle. La forma de expresar algunas de las posiciones políticas en relación con el feminismo por parte, en este caso, de la ministra de Igualdad, pues creo que han hecho que haya gente que se sienta incómoda y tenemos que contar con todo el mundo, las mujeres, los hombres de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 años, en una causa que nos interpela a todos, fundamentalmente a los hombres. Y en ese avance tenemos que estar todos, hombres y mujeres. Pues debe ser para mentirles, Raúl. Yo, de verdad, vamos a ver, él sigue con su esquema base. Su esquema base es Bildu, Esquerra y Podemos, me apoyáis y yo os regalo, sobre todo a Bildu y Esquerra, la presencia. A Bildu en País Vasco y Navarra. Y a Esquerra, obviamente, en Cataluña. Ese es el esquema. Con eso llegó y por mucho que lo oculte sigue siendo su gran apoyo. Tal cual. Siempre lo repito y creo que hay que decirlo. Se han creído que la desfachatez es ser poco facha, porque miente de una manera impresionante. Tú puedes tener un cambio de posición en política, pues cuando llegas al gobierno puedes tener un cambio de posición, pues mira, la inversión que quería hacer en ferrocarril, pues va a ser mejor hacerla en otro sector, porque por una negociación, por los apoyos, pero tú no tienes un cambio de posición en una cuestión como fue el golpe de Estado de Cataluña. Eso no es un cambio de posición, eso es engañar a la gente. Y la cuestión de fondo:
que se ha vendido o se ha publicado mucho y se ha interpretado que todo lo que hace Sánchez con Bildu es porque no le importa nada, porque lo único que quiere es seguir en el poder, porque eso, que solo se preocupa de mantenerse en el poder, y hay mucho más de fondo, no es eso solo. Hay que recordar lo que dijo Jaime Mayor Oreja desde que empezó la negociación de Zapatero con ETA. Hay una segunda transición, esto es la obra de Zapatero. Aquí de lo que se trata es de cargarse la transición, expulsar a la derecha de la democracia aceptable e incluir a ETA en esa segunda transición. Mira, está saliendo mientras hablas José Luis Rodríguez Zapatero, que es el verdadero artífice que de esto. veremos el papel, ya estamos esto. viendo y va a ir increciendo el papel de Zapatero en la campaña. Claro, porque tiene que defender su obra. Exactamente. Tiene que defender el garaje, porque esa los coches que tiene ahí metidos. Sandra. Bueno, yo creo, vamos, hablando de las mentiras de Sánchez, lo primero que tengo que decir es que este señor es un mentiroso patológico. Y es que además, escuchando el otro día la entrevista, es que decías, pero si es que se lo cree. Es terrible, o sea, es que vive en un mundo, no sé, diferente al que hemos vivido el resto de españoles todos estos años, ¿no? Y bueno, pues el tema pactos es evidente que le va a dar el poder a quien se lo va a dar. Lo que pasa que es mucho más inteligente que PP y Vox y entonces, bueno, pues sabe que tiene que esconder las cosas, por lo menos mantener la compostura de aquí al 23 de julio y entonces pues así lo escondemos y que no parezca que hago que deshago. No tengo foto con Bildu y punto. Y prueba de eso pues es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Es triste pensar que al final los malos acaban siendo más listos que los buenos. Sí. Es triste pensarlo, pero bueno. ¿Cómo puede decir eso de Irene Montero, por ejemplo? Yo no tengo ningún interés en defender a Irene Montero, pero si se peleaban por ir con ella a las manifestaciones del 8M cuando estaba de moda, bueno, si este señor dijo que la ley del sí es sí era una ley de vanguardia, que iba a marcar un hito a nivel internacional. Porque pensaba llevarse la medalla. Es que es surrealista, ha sido el padre. El uno era el padre y el otro era la madre. ¿A quién ha mandado él siempre el 8M en primera fila a sujetar la pancarta? A su mujer. Se engaña a sí mismo, pero no engaña a los demás. Las feministas, por ejemplo, del PSOE ya le han dejado muy claro lo que piensan de él y es que él era el presidente y él era el que tenía la responsabilidad. Vamos con la parte de Bildu. Él niega también, dice, no, nosotros pactar con Bildu, pero se han pactado todo, hasta la reforma laboral, por Dios. Con un Bildu etarra la reforma laboral, que no sé, deben escribir laboral con V. Atención. No estamos hablando de qué he gobernado con Bildu, porque no hay ministros, no hay consejeros. Permítame continuar la reflexión. En segundo lugar, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu, no lo hay. Y en tercer lugar, lo que ha habido es, lógicamente, una dinámica parlamentaria con EH Bildu como con otras formaciones políticas para sacar adelante muchas de las leyes y los avances sociales que eran necesarios en este país. Creo que tenemos ya a Carlos García Danero para que nos hable de... Es que esto ya es que supera hasta el gran impostor. Dinámica parlamentaria. Es que es surrealista. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Carlos, a ver, te lo pregunto a ti, que tuviste que marcharte de la formación donde estabas, defendiendo Navarra, defendiendo España, y te tuviste que ir precisamente porque el líder de ese partido, de esa formación, quería pactar con Pedro Sánchez. ¿Pedro Sánchez ha pactado con Bildu o no ha pactado con Bildu? Pero ha pactado, a ver, es presidente, entre otras cosas, porque ha pactado con Bildu. Totalmente. Pero es que es alucinante. Bueno, no me fui, me echaron. Ya, también es verdad. También es verdad. Bueno, pero es que ha pactado todo, desde la investidura hasta todo lo demás. Pero es que, mira, el otro día que criticábamos todos al delegado impresentable de Madrid por las declaraciones que había hecho, esas declaraciones Sánchez las hizo en sede parlamentaria. Dijo que era más responsable un partido como Bildu que el Partido Popular. Eso lo ha dicho en sede parlamentaria, o sea que tampoco es nada nuevo. Este ha pactado todo. Ha pactado, que yo recuerde, Carlos, la reforma laboral, la entrega del control financiero municipal de dinero a Bildu en Navarra. Ha pactado todas las medidas sociales, básicamente todas. En Navarra llevan 4 años pactando todas las medidas del gobierno, todo lo que le interesaba a Bildu. Desde luego ha sacado y muchísimas cosas. Quitaron en su día, que como gobernaba UPN, la carta de capitalidad. Bueno, Navarra suma la carta de capitalidad a Pamplona, la pactó con Bildu aquí ha pactado todos los detalles, pero es que en España, bueno, la memoria democrática, un auténtico escándalo. Para mí el mayor escándalo que ha pactado, lógicamente, es el blanqueamiento, el admitir que la existencia de ETA pues tuvo su razón de ser, que se les puede recibir a los etarras como unos héroes,
y que puedes poner dentro de tu organización política, en la dirección de la organización política, al último jefe tarra. Eso bueno, es y el el País blanqueamiento, Vasco, esto ha pactado. y en el País Vasco, Carlos, que será con PNV, con Bildu, Bildu, PNV, me da lo mismo porque se lo anotan los dos, ha pactado directamente la entrega de la política penitenciaria para que llevaran todos los etarras allí y los soltaran, 32 Sí, excarcelados. pero mira, yo, ese tema, por ejemplo, yo en su día cuando se hizo, que el PNV quiso de alguna forma ponerse la medalla y tal, yo dije que era una cesión no al PNV sino a Bildu. Exacto. Y luego hace poco Ortúzar más o menos lo reconoció, porque eso fue una cesión no al PNV, fue una cesión a Bildu. Bildu estaba encantado, evidentemente, porque si no llega a ser por los jueces de vigilancia penitenciaria y los recursos que se han presentado ante la audiencia, en este momento tendríamos a muchos asesinos, ya hay algunos, pero es que tendríamos a la inmensa mayoría paseándose ya por las calles. Totalmente de acuerdo, Carlos. Totalmente de acuerdo. Oye, pues te hago la última pregunta. Los malos se esconden y los buenos parece que se dedican a airear enfrentamientos. ¿Esto tiene mucho sentido? Bueno, al final es evidente que aquí en este momento están escondiendo los acuerdos porque saben que el pactar con Bildu le puede traer problemas, no en Navarra, que no le ha castigado nada el Partido Socialista, pero sí en el resto de España y por eso lo esconden. Pero a mí no me cabe la menor duda que Bildu va a seguir apoyando al Partido Socialista y es verdad que lo que hay que ser cuando se hacen acuerdos, pues desde luego yo creo que la discreción suele ser una buena cosa. Una buena consejera, sí señor. Pero que al final bueno, pues se consigan el mayor número de acuerdos en las comunidades españolas, en los ayuntamientos, y desde luego espero que después del 23 de julio echemos al sanchismo, porque eso es lo fundamental y el objetivo primordial. Carlos, un abrazo enorme y ya sabes que te espero en la presentación del libro, que estás invitadísimo. Encantado la vida, un abrazo. Un abrazo fuerte. Pues el testimonio que da gente que lo está viviendo sufriendo allí y luego los demás aireando divisiones y ellos escondiéndolas. Es que de verdad que la cosa es surrealista, Raúl. Ha dicho Danero que lo más infame de todo es la ley de memoria democrática y estoy totalmente de acuerdo y enlaza un poco con lo que decía antes. Es, digamos, la culminación de esa segunda transición que se pretende legitimar a la ETA y deslegitimar a la derecha. Bueno, vamos con más mentiras, porque lo de que este señor es el gran impostor es que es literal. Bueno, atención a los tuits que está lanzando. Esto ya no va de Bildu, es que a él le da lo mismo. Él engaña con Bildu, él engaña con el tema del feminismo, él engaña con el tema de la protección a las mujeres, él engaña con los datos económicos, ¿cómo no? Atención al pedazo de tuit que soltaba este señor esta misma semana y decía de vaciar la hucha de las pensiones a recuperarla y ampliarla. Y metía semejante gráfico. Les pido que se fijen aquí abajo, justo donde estamos, en la ruina, ¿vale?, de la seguridad social, y fíjense porque este señor, que yo sepa, el 18, a partir de junio, gobernaba ya, el 19, el 20, el 21 y el 22. ¿Y qué ha ocurrido? Que los ha coloreado de azul. ¿Pero cómo se puede ser tan timador? O sea, los ha coloreado de azul y además mete la flecha en azul hacia abajo y dice, ¿y cuándo empieza a subir? ¿Cuándo se recupera las pensiones? Dice, a partir del 23, 24, 25, vamos a ver, el 23 no está cerrado, ¿cuáles son los datos consolidados? Usted no tiene ni idea. Eso sí, lo pinta de rojo y marca una pedazo de flecha hacia arriba hasta 2043 y se lo anota. Pero bueno, pero vamos a ver, o sea, ni Julio Verne, ¿pero qué es esto? 2043 y dice mío, pero que estamos en 2023, que ni siquiera lo ha terminado, que se ha puesto aquí una cifra ficticia y a partir de ahí, ciencia ficción, y le da lo mismo y lo suelta. Se creen que es el único y dice, un errorcillo, vamos con el siguiente porque lo ha repetido, el campeón lo ha repetido. Fíjense en este, de la precariedad salarial, y lo pone en mayúsculas, a salarios mínimos dignos. Bueno, vamos para bingo. Bien. Todas estas cifras que están viendo, ¿vale? ¿Ven que está por encima de los 900? Pues es menos, es 900. Pero él lo ha pintado por encima. Todas las cifras superan las cifras reales. El 1080 aparece por encima de 1100. Aquí, que no llegaba a 1000, lo pone por encima de 1000. Todas las cifras están falseadas en el gráfico. Dice, pero es que usted no tiene la más mínima vergüenza. Este es el mismo señor que luego sale y dice, fake. Bulo, es una noticia fake, pero ¿cómo que fake? Pero sí que es tan sencillo como 1080 está por encima de 1100, es que esto ya es Barrio Sésamo, o sea, pero de verdad que es de traca, o sea, aquí por encima de 900 y no estaba ahí, aquí te lo pone por encima de 1000 y estaba aquí en 1000 y le ha puesto un dedo por encima y le da lo mismo, ¿qué más le da? Las barras falseadas, yo de verdad, o sea, es que no tiene vergüenza. Es impresionante, ¿eh? Esto lo ha soltado la opinión pública y mientras diciendo,
hay una confabulación en los cenáculos para desbancarnos con noticias fake. ¿Pero cómo que noticias fake? Si usted parece el decálogo del fakeismo. Y lo que era azul en el otro, que llegaba hasta el 21 el azul, aquí el azul ya acaba en el 18. Claro, porque como aquí no empieza a subir... Claro. Sí. Ay, es vergonzoso. Es vergonzoso y yo sinceramente lo que demuestra es que no tiene ningún respeto por los españoles, porque no sé si nos trata como estúpidos, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Y luego, pues nada, esta semana lo arreglará con todas sus apariciones televisivas. Con otro gráfico más y se acabó la historia. Ahora, yo, de todas formas, yo tengo la sensación de que cuando estaba allí Iván Redondo, vamos a ver, se mentía... Se engañaba, pero bueno, se engañaba con un poquito más de mesura. Sí. Es que esto ya, de verdad, que es rollo Barrio Sésamo. Ahora estoy aquí, ahora estoy allí, ahora estoy arriba, ahora estoy abajo. Es que de verdad que es de traca. O sea, yo no había visto una cosa así por un presidente del gobierno en mi vida, de verdad, Raúl. Impresionante. Es la desfachatez. No quiero ser pesado, pero es que es eso. Es que si os fijáis en la diferencia que hay entre la barra de 750 y la de 1000, es como si es prácticamente la triplica, y estamos hablando de un aumento que son un 30%. Qué mal le da. Dicho todo esto, con el salario mínimo estará muy bien que esté en 1000. Bueno, eso es una discusión ya más económica que podríamos tener, pero con la inflación y con la situación económica que está, el poder adquisitivo, que es lo que importa y a lo que la gente le importa cuando va al supermercado, pues probablemente no haya variado a pesar de esa diferencia enorme. En paridad de poder de compra, es decir, en capacidad de comprar un filete y de comprar las lentejas, somos el país de toda la Unión Europea que más renta per cápita ha perdido, no ganado, menos 6,6. Frente a países, durante todo el periodo de Pedro Sánchez, frente a países como Irlanda, que lo han disparado en torno a un 20. Nosotros, menos 6,6. O sea, acabamos de recuperar ahora en estos momentos, estamos cerrando ya por fin el recuperar, es decir, justo cuando él se va, vamos a haber recuperado el poder adquisitivo previo a que llegara. Es así de surrealista. El resto, por ejemplo, Irlanda, sin paridad de poder de compra, es decir, medido nominalmente a plomo, habrá crecido prácticamente 30 puntos. Nosotros cero. Nosotros cero. Este es el resultado del señor. Ha sido incapaz, por ejemplo, como han hecho otros países, de bajar el IVA de los alimentos realmente caros, los alimentos frescos. Ha hecho un timo como la copa de un pino. Esto es pura propaganda. El salario mínimo es pura propaganda. Pero yo creo que no engaña a nadie. O sea, quiero decir que yo creo que ya no cuelan estas cosas. La gente ya, y precisamente por eso, pues el batacazo electoral que se prevé. Por eso es importante decir que las elecciones las tiene perdidas, pero lo que pueden es perderla a los demás, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner el foco precisamente en la derecha, y la derecha lo tiene que asumir, porque si es por él, las tiene perdidas porque ya nadie le cree. Si es por él, el gran impostor. Bueno, Sandra, Raúl, muchísimas gracias. Nos vamos al último bloque, y en el último bloque vamos a hablar de cómo está la situación económica real. No se lo pierdan. Bueno, pues vamos con otra de las facetas de aquí, mi gran amigo, el gran impostor, porque que de verdad, o sea, miente con Bildu, miente con el tema económico, miente con pensiones, le da prácticamente lo mismo. Luis Fernando Quintero, Bea García, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Carlos? Os voy a dejar que deis rienda suelta a vuestra capacidad de destapar mentiras. Este hombre hemos visto antes ya, en otro de los bloques, los dos tuits en los cuales miente con el pinta y colorea de los rotuladores Carioca y pinta lo que le interesa de azul, lo que le interesa de rojo, etcétera. Pero bueno, vamos para bingo. Vamos a verle primero a él, Pedro Sánchez, diciendo que la cosa va bien. Luego les muestro un gráfico, que lo publicábamos en Libertad Digital, de comparativa de si vamos bien o mal, y rienda suelta. Atención, Sánchez. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea. Pues alguien que no tenga una moto gripada, vamos, básicamente. Bueno, venga, Yolanda Díaz, y os dejo y vemos esos gráficos, porque Yolanda Díaz, yo no sé si sube la apuesta, ¿no? Pero es que están encantados. Dice, oiga, nos han robado básicamente en los últimos 2 años y estos mesecitos más de 90.000 millones en recaudación adicional. Nos han disparado la deuda, nos han empobrecido más que a ningún otro país, nos han dejado con la mayor pérdida de renta per cápita de toda la Unión Europea y vamos como una moto. Pues debe tener las ruedas de pinchadas la moto. Vamos con Yolanda. Estamos a la vanguardia con estas normas, pero no solo con ellos, sino que desde la gestión del Gobierno de España, desde la presidencia de la Declaración de Luxemburgo, pasando por la Declaración de Toledo, hasta el último hito que nos queda, que se aprobará en las Naciones Unidas
en los próximos días estamos, digamos que somos el baluarte de la economía social no solo en la Unión Europea, sino que también en el mundo. Pues nadito, gorgorito. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido durante el periodo de mandato suyo. Atención, crecimiento medio de la eurozona, 1,10. Crecimiento nuestro, España, la mitad. La mitad. Dice, vamos como una moto, pues el resto de venir en Ferrari. Bueno, inversión, 23,26 la eurozona. Nosotros, 3 puntitos menos, 20,78. Ahorro en porcentaje del PIB, 25,62. Nosotros mucho menos, 21,90. Aumento de deuda, aquí sí sacamos pecho, el modelo económico de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez. Eurozona la incremento en 6,26, que tampoco está bien, pero es que lo nuestro está nefasto. La incrementamos el doble, 12,30. Tasa de paro, atención, 7,40. Eurozona, nosotros el doble. Es decir, en todo lo malo, el doble. ¿Y qué hacemos con todo lo malo teniéndolo en el doble? Pues resulta que lo que hacemos es conseguir crecer la mitad. Yo, de verdad que es una cosa surrealista, pero ahora ya os dejo. Vamos bien, somos el último hito, baluarte, hito, gorgorito en materia de escudo social, ¿sí, no? Luis Fernando. No, bueno, yo creo que estos datos lo que demuestran primero es que lo que tenemos encima de la mesa es una mentira sideral. Ni vamos como una moto, ni somos el mejor país de Europa, ni somos referencia en nada. ¿Salvo en qué? En escasa influencia o efectividad en la asignación de recursos. Presumen de que somos los que más gastamos, presumen de que somos los que más vamos a recibir ayudas de la Unión Europea y resulta que cuanto más incentivo público metemos, cuando nos meten la mano en el bolsillo, como acabas de decir, en 90.000 millones más de lo que se esperaba, y hacer una exhibición de gasto público extraordinario, nuestro desempeño no alcanza más que el 0,6%. Y yo voy a dar otro dato, 5 puntos. 5 puntos de incremento de presión fiscal durante la época del señor Sánchez, solamente en impuestos directos, y 5 puntos de diferencia en renta per cápita, pero hacia abajo. Es decir, en estos años hemos caído, en comparación con la Unión Europea, 5 puntos de renta per cápita. Es decir, nos meten más el dinero, o sea, la mano en el bolsillo y perdemos poder adquisitivo respecto a nuestros A ver, vea, iguales. vamos a ver, si nos están quitando claramente más dinero nuestro del que conseguimos trabajando, sí. Una de dos, o sea, yo no creo en ese modelo, tengo el convencimiento de que vosotros tampoco, pero bueno, imaginémonos que funcionase lo que ellos llaman modelo, es decir, ¿vale? Te lo hemos quitado, 90.000 millones más que te hemos recaudado, pero a cambio tienes unos servicios de la pera. Yo no los veo por ningún lado. O mejor dicho, no veo servicios que pueden tener buen nivel, pero lo que no veo es que se haya incrementado con Sánchez. Por lo tanto, esto es un robo neto. O sea, es que yo no sé muy bien a qué le llaman modelo económico. Modelo económico es te hago más pobre. Pero hay alguien que tiene sensación de más riqueza, de mejora de eso que ellos llaman el bienestar, de mejora del escudo social, porque es que no es verdad. No, es que no se está generando más riqueza y además estas declaraciones son completamente contradictorias porque no se ponen de acuerdo. O sea, si la economía va como una moto, vamos todos también. ¿Por qué presumen? ¿Por qué tienen que aprobar el ingreso mínimo vital? ¿Por qué Yolanda Díaz que es anuncia, para personas en situación de pobreza? En situación exactamente pues muy precaria. ¿Por qué Yolanda Díaz anuncia una paga de 20.000 euros por persona si nos va muy bien? ¿Por qué les quiere dar a los hipotecados 1.000 euros en una transferencia si todo va bien? O sea, si todo va tan bien, ¿por qué hay que poner el cine a 2 euros para los mayores? ¿Por qué necesitamos al Estado y a estas ideas tan rocambolescas? Porque vamos, lo de Yolanda Díaz ya el programa sí que es verdad que no llegará mucho, pero si vemos su programa económico da auténtico pavor. Haznos un resumen, Bea, porque yo de verdad que es que esto parece ya el Chiquipark. O sea, yo no he visto un programa económico electoral más infantil en mi vida. Oye, señores niños o chavales que tenéis problemas económicos, os doy 20.000 euros de herencia. Sí. ¿Cómo que os doy? ¿Los tiene metidos en algún bolsillo esta mujer, Yolanda Díaz, o se lo va a dar con cargo a todo el resto de la población? Oye, que necesitáis ahora dinero y necesitáis una paguita para pagar el crédito hipotecario, 1.000 euros. ¿Que necesitáis? Pero ¿esto qué se ha convertido? ¿En la ruleta de la fortuna? Es populismo infantil, además, porque es que no está ni elaborado, se inventan es que se va inventando cheques electorales cada 2 días. Vamos a aplicar una fiscalidad feminista, no lo desarrolla. Yo interpreto que si Yolanda Díaz llega al poder ahora, va a hacer que las mujeres paguemos menos impuestos, pero será al contrario. Bueno, os lo subirá a vosotros, dirá, no, los hombres van a tener un plus porque son privilegiados y nos tienen que dar más riqueza suya. Luego también se ha inventado negociación colectiva verde, que tampoco sabemos muy bien lo que es, y es quitarle el coche a los empleados para que lleguen andando y hagan deporte. Luego también la fiscalidad medioambiental, que ahí sí que ya tenemos más idea porque tenemos más experiencia gracias al gobierno de Pedro Sánchez, que entendemos que, bueno, pues Yolanda
Yolanda Díaz lo que quiere es poner peajes en las ciudades, aplicar más impuestos al coche como si tuviera pocos. O sea, todo recaudación. Y todo recaudación, subida indiscriminada de la recaudación fiscal y gravar todo lo que se mueve o cualquier atisbo de riqueza en lugar de premiar la inversión o la creación de empleo o lo que hay que premiar. Luis Fer, te lo voy a poner fácil. Sí. María Jesús Montero. Que él intenta plantear, porque lo que quiere hacer ver es una realidad que no existe. La gestión económica de este Gobierno ha sido inteligente, ha sido eficaz. Es un logro de país que tanto empresarios como trabajadores hayan logrado grandes acuerdos que han permitido estabilidad en los momentos en que España más lo necesitaba. Pensaba que el tema económico consistía en generar riqueza, estabilidad, llamarle estabilidad a lo que tenemos en España, de verdad que ya parece de chiste, pero malo además, ¿eh? Pero yo pensaba que además en materia económica lo que tenías que conseguir era que hubiera más poder adquisitivo. Con toda esta carga fiscal, ¿se ha generado poder adquisitivo? ¿O en estos momentos los españoles somos, vamos a llamarlo literalmente, más pobres porque cuando vamos a la compra no podemos comprar lo que comprábamos antes? Somos más pobres porque cuando vamos de vacaciones no podemos ir a los sitios de vacaciones donde íbamos antes. Somos más pobres porque no nos podemos cambiar el coche. ¿En qué situación estamos? Somos los más pobres por todo eso que dices, somos los más pobres también porque somos los que menos cobramos por hora trabajada de toda la Unión Europea, o entre los 2-3 países que menos cobran, depende del baremo que quieras mirar. Somos dentro de los países de la Unión Europea los que mayor carga, cuña o esfuerzo fiscal estamos soportando también por hora trabajada, es decir, estamos ganando, si quitamos impuestos, 17 euros por hora trabajada de media en España, cuando la media de los países desarrollados está por encima de 30 euros por hora trabajada. O sea, es que decir, somos los más pobres, la mitad de poder adquisitivo. Somos los más pobres de Europa, uno de los países más pobres de Europa, los que más estamos empobreciendo y con más delito todavía porque somos aquellos europeos a los que su gobierno más profundamente le mete la mano en el bolsillo. ¿Y todo para qué? Todo para repartir paguitas y para generar una ineficiencia crónica. Fíjate, en estas semanas estamos viendo los problemas que atraviesa Extremadura. Hemos publicado en Libertad Digital un informe sobre cómo está Extremadura. Es muy curioso. De los informes que tenemos que comparan las comunidades autónomas, Extremadura es una de las comunidades que más gasto público dedica y que más deuda aumenta, siendo la más pobre de toda España. Parece que se repite el mantra, ¿verdad?, en España y en Europa. Vea, dice Pedro Sánchez que el que tenga otro modelo económico que dé un paso al frente. Hay otro modelo económico, evidentemente. Vamos a hacer lo contrario, lo que hace él. Básicamente, o sea, primero por el lado de los impuestos es necesario, es una necesidad imperiosa bajar impuestos. Récord recaudatorio en 2022, récord vamos hasta abril con esos 90.000 millones. Hemos estrenado este año el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la banca, el impuesto a las eléctricas, el impuesto a los plásticos no reutilizables. La tasa Tobin ya nos entró el año pasado, pero este año estamos de estreno y 2022 ya fue tremendo. O sea, hay que bajar los impuestos, los que existen, no hay que, por supuesto, poner ninguno más y sobre todo también por el lado del gasto, porque el gasto, o sea, aún así, viniendo desde abajo, acabamos de recuperar el PIB prepandemia, con esto que echa el gobierno fuegos artificiales, pero con el mayor gasto de nuestra historia, con el mayor endeudamiento público de nuestra historia. Entonces, con un dopaje impresionante, hemos tardado 40 meses en recuperar la riqueza de 2019 y por el lado de los gastos hay que hacer ajustes también, que es lo más doloroso para los políticos. Con un dopaje que la gente entienda que no es que nos hayan dado dinero y no lo tengamos que devolver, que se ha colgado una deuda que se ha mutualizado entre todos los países de la UE y se reparte por el peso que tiene cada uno dentro de ese espacio económico, con lo cual vamos a pagar en deuda con los intereses todo el supuesto rescate. Que lo gratis no existe, o sea, esto lo dice mucho Federico y tiene toda la razón, no existe lo gratis, esa deuda hay que pagarla y esa deuda, no nos engañemos, va a salir del bolsillo de todos. Y luego, perdona Carlos, hacía referencia a un nuevo modelo el señor Sánchez, que tenga un nuevo modelo que lo presente. Si es que tenemos el modelo de Madrid. Ya. Más libertad económica, menos impuestos, señor Sánchez. Ya hay un modelo que funciona y de verdad. A ver, hay una persona, me refiero a Nadia Calviño, que se la trajo diciendo no, es la gran economista europea. Yo creo que todavía deben estar resonando las carcajadas allí, pero bueno, en Bruselas. Vale. La cuestión es que nos la trajeron. Quiero que la escuchéis y me hagáis un balance, porque es que todavía hay gente que dice, no, pero sabe un montón. Vamos a ver, cuando tú has necesitado endeudarte el doble para conseguir la mitad, ¿no sabes un montón?
O sea, sabrás un montón de cómo quebrar las cosas, de cómo arreglarlas no tienes ni pajolera idea, o sea, literalmente. Es decir, si tú has conseguido ser el que más poder adquisitivo le hace perder a la población, has conseguido ser el que más impacto en los salarios ha tenido en las subidas de precios, has conseguido tener el doble de paro de la UE, has conseguido endeudar al país el doble, y todo eso para crecer la mitad, ¿cómo vas a ser el alumno aventajado? Bueno, Nadia Calviño. Yo creo que el balance, en este caso, de nuestro Gobierno, de estos 5 años de política económica, hay que rendirse a la evidencia de que se han hecho bien las cosas, que nuestra política económica funciona. Ya hemos recuperado el nivel del Producto Interior Bruto prepandemia y todos los indicadores, todo el resto de indicadores están muy por encima de los niveles prepandemia. ¿Esta gente se cree lo que está diciendo? No. O sea, dice, hemos recuperado, o sea, que hemos pasado 4 años, 19, 20, 21, 22, más lo que ya llevamos, más de 4 años, para acabar teniendo la misma riqueza, por cierto, sin descontar la inflación. Por tanto, es mentira. Es mentira. Nominalmente sí, en poder adquisitivo no es verdad. Y además, que todos los años tienes que crecer un poco, porque si no, con la inflación pierdes. Hemos parado, nos hemos estancado cuando todo el resto ha crecido. Y claro, como resulta que estamos en un mercado global, cuando vas a pujar por las compras de petróleo, los tienes elevados por los precios de los que sí que han crecido, y por las compras de gas natural, y por las compras de tecnología, y por las compras de alimento, con lo cual, evidentemente, al habernos quedado atrasados, no es que nos hayamos quedado atrasados, es que nos hemos quedado atrasados y empobrecidos. Un 14% de inflación acumulada tenemos ahora mismo, que parece que no lo quieren reconocer, porque ellos ahora van con el dato mensual, pero es que los precios que conocimos desde 2020 no los vamos a volver a ver. O sea, no vamos a volver, el kilo de naranjas ya no va a volver a estar como estaba en 2020 para que la población se entere. O sea, esto ya, o sea, si no sube lo suficiente, muy bien, pero ya nos vamos a quedar aquí. ¿Qué veredicto hacéis o qué balance hacéis de la gestión de Nadia Calviño? O sea, a mí me parece una manipulación constante, porque ella sí que es verdad que mueve o maneja algunos datos, los utiliza a su antojo y miente descaradamente, y luego, bueno, pues que tiene ocurrencias también de todo tipo. Esta semana decía que es que, bueno, que los bancos tienen que remunerar los depósitos, les tiene que decir ella, Nadia Calviño, a la banca cómo tiene que hacer su negocio, y un ataque a las empresas constante. O sea, ha puesto nombres, apellidos a los directivos de las empresas y a las empresas en la picota. Bueno, hay una cosa muy llamativa, que no va en listas. O sea, cree tanto en su gobierno, cree tanto en su política económica que ha pegado un corte de mangas. Fíjate, en eso también me recuerda a Solbes. Solbes también, acuérdate que llegó como el gran gurú. El gran gurú, con un gran cartel en Europa, hizo lo que hizo, nos metió en una crisis criminal. Curiosamente, esas declaraciones de Sánchez del principio también recuerdan a las de Zapatero en su día, de estamos en la Champions League cuando estábamos al borde del precipicio, ahora estamos como una moto y en lugar de a Solbes tenemos a Calviño. Solbes acabó pidiendo por favor que le dejaran marcharse, y lo que hemos visto con Nadia Calviño ahora mismo es que ya no va en las listas. ¿Por qué será? Vamos, ¿Por qué será? Sí, y ha negado, recordemos que negaba la inflación, que no le preocupaba, no es algo que me preocupe mucho. Y la caída mucho. económica Esto con el COVID. No hay crisis. O sea, es una ministra completamente fallida en sus pronósticos. Vamos, que vamos a tener que hacer libros de grandes impostores por todos los lados, ¿no? Bueno, suscríbanse. ¿Es una colección? Todavía no, todavía no. Además, déjame que todavía se me atragantó el adelanto electoral, que hubo que cerrarlo a prisa y corriendo, porque si no se nos colaba en medio. Pero bueno, suscríbanse al canal de YouTube, así nosotros les avisamos de cuando llega el programa y es mucho más fácil. Y además nos siguen, hacemos comunidad y ahí les vamos además proporcionando otros vídeos, otros programas. Y El Gran Impostor, que sí, una lectura de verano. No les prometo sonrisas, más bien lágrimas, pero que les diga, es bueno conocer la verdad. Bueno, pues nada, viendo cómo está el panorama, vámonos con Bancamar. Vamos a coger un respiro. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Venga, pues vamos ya con Bancamar, el banco más solvente de España. Y como ya saben, cada semana nos está trayendo las mejores recomendaciones para los ahorradores, para ganar dinero, pase lo que pase. Bueno, vamos a hablar de un aspecto poco conocido del sector financiero, que es su importante apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Íñigo Colomo es gestor del fondo Mediterranean Fund de Bancamar. Para empezar, bueno, vamos a hablar de este tema. Cuéntenos, ¿qué es exactamente Mediterranean Fund? Hola Carlos, pues Mediterranean Fund es un fondo de renta variable global que invierte en dos tendencias para las cuales creemos que tenemos un gran potencial y que además están relacionadas con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas para 2030. Por un lado, los océanos como fuente de riqueza y la necesidad de preservarlos haciendo un uso sostenible a la hora de extraer su potencial económico. Por otra parte, el agua,
como un bien escaso, indispensable para la vida de nuestro planeta y un derecho básico de las personas. Se trata además de un fondo solidario, ya que destina el 10% de su comisión de gestión a varias organizaciones para preservar todo lo que son los ecosistemas marinos. Perfecto, Íñigo. Nos cuenta que el fondo invierte en dos tendencias, océanos y agua. Explíquenos un poco, Íñigo, ¿cómo se puede invertir en estos sectores? ¿Se puede hablar de una economía de los océanos a estas alturas? Claro que sí, se conoce como economía del océano o Blue Economy a todas aquellas actividades y sectores que utilizan los mares y los océanos dentro de su actividad, sea de forma directa o de forma indirecta. No hay que olvidar que lo que se conoce como el Gross Marine Product, es decir, lo que sería el equivalente al PIB de un país o el valor de los productos y servicios que extraemos anualmente del mar, supone 2,5 trillones de dólares americanos, lo cual situaría a la economía de los océanos como la séptima potencia económica mundial. A esto hay que añadir que hay muchos estudios que apuntan a que todos los sectores relacionados con la economía de los océanos crecerán muy por encima de la media de los otros sectores productivos a nivel mundial hasta el año 2030. En cuanto al agua potable, no es solamente un elemento fundamental que garantiza la vida en nuestro planeta y la supervivencia del ser humano como especie, sino que además está reconocido como uno de los derechos fundamentales para mantener la dignidad de las personas y un sustento saludable dentro de los hogares. A pesar de ello, el uso y la distribución del agua potable se encuentra muy desigualmente repartido. Solamente un 40% de la población mundial tiene un acceso garantizado a agua potable de forma segura. Es decir, que solamente hay 4.000 millones de personas que no pueden hacer un gesto cotidiano como es abrir simplemente un grifo. Para terminar de agravar aún más el problema, hay que hablar de un crecimiento sostenido del consumo y un crecimiento sostenido también de la población, que llegaremos aproximadamente a los 10.000 millones de personas para el año 2050. Por todo ello, también pensamos que el agua potable y su suministro y distribución es un sector crítico y que supone una gran oportunidad de inversión. Y por último, Íñigo, ¿tiene Banca Marc otras iniciativas dentro de este mismo ámbito ligado a la sostenibilidad? ¿Qué otras iniciativas está practicando? Sí, la sostenibilidad es uno de los temas que actualmente más nos preocupan dentro de Banca Marc, tanto a nivel de oportunidad para obtener retornos para nuestros clientes, como una manera de invertir de forma responsable. En esta línea, a principios de año, lanzamos un fondo llamado Marc Climate Solutions, que invierte en aquellas empresas que desarrollan soluciones para adaptarse a todos los retos que plantea el cambio climático. Hemos estructurado el fondo alrededor de 10 temáticas distintas, que van desde la electrificación, el transporte, las energías renovables o la construcción, por citar solamente algunas de ellas. Pero si te parece, este es un fondo que necesita una explicación en mayor profundidad y del cual podremos hablar todo lo extensamente que quieras en alguna otra reunión. Bueno, don Íñigo Colomo, muchísimas gracias a Banca Marc, y nos vamos de cómo generar el dinero, de cómo hacer que crezca, con Luis Feribea a Yolanda Díaz. Atención. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues Luis Feribea, que nos hemos quedado sin tiempo, que hay muchos impostores por todos los lados, que si Yolanda Díaz, que si Pedro Sánchez. Bueno, cómprenlo, que está de maravilla para entender todo lo que nos está pasando. Los grandes impostores, va a haber que hacer nuevas entregas. Pero bueno, y suscríbanse al canal, así les vamos avisando de los programas que vamos metiendo, va a haber nuevos programas y así se van enterando y les vamos informando de todo. Y ya saben, hasta que llegue el 23J y después y más allá, a levantar España.